Hay dos artículos muy buenos en Contralínea el día de hoy. Este es del 18 de ayer, de ayer, y este otro también de ayer, los dos. Bueno, ya vieron, uno es de Nancy Flores y el otro de Sósimo Camacho. Los dos hablan del cártel de Sinaloa. Primero, vamos a compartir este que está más cortito, en el que se enlistan los estados donde está metido en este momento, donde tiene control total el cártel de Sinaloa, aunque por ahí señalan el estado de Baja California. Ahora van a ver el mapa como rayadito, ¿no? Porque no está clara la presencia total del cártel de Sinaloa allá, no está claro su dominio, porque hay otros intereses. Allá, por ejemplo, pues también están jugando los del cártel Jalisco Nueva Generación, abrieron allá una sucursal. Los 6 estados donde opera el cártel de Sinaloa. Además de dominar, aquí está el mapa, además de dominar Sinaloa, obviamente, el cártel del Pacífico cuenta con otras 5 entidades del país como sus zonas de influencia. Revela el mapa más reciente del crimen organizado elaborado por el gobierno federal que encabeza López Obrador. Y aquí está el mapita donde sigue, por ejemplo, apareciendo, si ustedes ven el color como café clarito, no sé, caqui, ese color, caballeros templarios, familia michoacana, pues no, que ya no existían, no, que ya no había de esos. Y vean ustedes, ¿no? El dominio del cártel del Golfo, según el gobierno, híjole, pues en varios estados, ¿no? Sobre todo, obvio, en Tamaulipas, Nuevo León, pero también en San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, el estado de Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas. Esto es, la verdad, para mí es sorpresivo. Tenía yo indicios de que estaban controlando sobre todo Nuevo León, Tamaulipas, parte del estado de Quintana Roo, y que había algunos indicios en Oaxaca, pero yo de Zacatecas, Aguascalientes, Chiapas no sabía. Sin embargo, aquí también me parece que, por ejemplo, Guanajuato no lo toman en cuenta, y hay indicios de que en Guanajuato hay gente del cártel del Golfo. Pero bueno, estamos viendo en este momento al cártel de Sinaloa, que es el color vino que ustedes ven: Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora y Baja California, así como Baja California Sur. Obvio, aparecen aquí rayitas, por ejemplo, el cártel Beltrán Leiva en Sonora, en Sinaloa, y arriba los Arellano Félix. Y me extraña que no esté el cártel Jalisco Nueva Generación representado en el estado de Baja California, que raro, porque allá tienen su sucursal Cártel Tijuana Nueva Generación. En fin, se trata de los estados de Durango, Coahuila, Baja California, donde además se asienta el cártel de los Arellano Félix, Sonora, con presencia también de la organización de los Beltrán Leiva y Baja California Sur. En su tierra natal, donde el pasado 17 de octubre se vivieron horas de tensión por la captura de Ovidio Guzmán López, presunto heredero de la organización criminal de Joaquín Guzmán Loera, además del cártel de Sinaloa, operan los Beltrán Leiva, refiere la información oficial. Incluido en la evaluación nacional de riesgos que elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera, de fecha 25 de septiembre de 2019, el mapa incluye las zonas de influencia de los cárteles del narcotráfico, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Juárez, Templarios, Familia Michoacana, Zetas Vieja Escuela, aliado del cártel del Noreste. Esto está mal, no son aliados. La Zetas Vieja Escuela y el cártel del Noreste no son aliados. Al contrario, por eso se dividieron. Son aliados en este momento la gente del cártel Jalisco con el cártel del Noreste. Están aliados. Perdón, con la gente del cártel del Golfo. Están aliados allá. De estas 8 organizaciones apunta que son los principales cárteles del país y que su estado actual es de fragmentación. Aunado a lo anterior, el documento refiere que la delincuencia organizada es la primera amenaza de lavado de dinero a nivel nacional, dada la diversidad de organizaciones delictivas, zonas de operación y delitos cometidos. Bueno, este es el primero para ver la zona de influencia que tiene el cártel de Sinaloa, para entender un poco lo que pasó el día de ayer, anteayer, allá en Culiacán, para entenderlo. Se nota algo, Chihuahua, si el mapa que publicó el propio gobierno tiene algo de veracidad, Chihuahua pues dejó de pertenecer al cártel de Sinaloa. Sin embargo, me quedo pensando cómo en la zona de la sierra hay enfrentamientos entre
el grupo de sicarios, gente nueva del cártel de Sinaloa, con la gente del cártel de La Línea o del cártel de Juárez, allá. En fin, ahora que es verdaderamente interesante. Los ejércitos del cártel de Sinaloa. Yo ya había hecho un video de hace mucho tiempo aquí, en el canal, que se llama así, Los 10 ejércitos del cártel de Sinaloa. En aquel momento hubo muchos comentarios de gente en ese video que me decían, te faltó te faltó te faltó aquel. Es que es muy difícil saber cuántas células criminales tiene el cártel de Sinaloa dedicadas exclusivamente a defender los intereses de lo que ellos llaman la empresa. Me refiero a grupos de soldados, porque esos son ejércitos como tales. Es muy difícil. Tomando en cuenta esta información de Sósimo Camacho en Contralínea, pues bueno, vamos a poder ver cuántas hay. Dice el texto: sitiaron y tomaron Culiacán, la capital de Sinaloa, este 17 de octubre. Liberaron a uno de sus líderes y a decenas de reos más y replegaron a las Fuerzas Armadas Mexicanas militarmente. Militarmente, no vi el punto allá, déjenme, hago más chiquito. Ya. Militarmente, más allá de las razones sociales y políticas que sustentaron la orden oficial de la retirada, propinaron una derrota al ejército mexicano en su propio suelo. Si no lo quieren ver así, pues bueno. Y es que no solamente fue Culiacán. El sitio se tendió también sobre Los Mochis y El Fuerte, ciudades sinaloenses donde de igual forma ocurrieron enfrentamientos y se cobraron vidas, aunque toda la atención mediática se haya concentrado en la capital del estado. Son los ejércitos del cártel de Sinaloa, conformados luego del inicio de la guerra simulada contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón en 2006, los más poderosos de todas las fuerzas irregulares que hacen del país un polvorín. Los que sitiaron Culiacán bajaron de la Sierra de Badiraguato y fueron reforzados por los de la Sierra de Choix y aún por los del vecino Sonora. Al parecer, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal solo esperaba reacción en Badiraguato y evaluó que contaba con la capacidad de contener a los criminales. Se llevó una sorpresa. La decisión de emprender la retirada y dejarle la plaza al cártel de Sinaloa fue cuando advirtió que Los Mochis ya estaba tomada y desde ahí se preparaba una ofensiva con cientos de elementos del cártel dispuestos a masacrar o ser masacrados. Estas tropas irregulares rafaguearon la cárcel del Fuerte e impusieron a la población un toque de queda. Ahí se concentraron provenientes de 3 puntos, de Choix, de El Carrizo, Sinaloa y de Álamo, Sonora. Estos últimos de la presa Miguel Hidalgo de la Sierra de Sonora por el rumbo de San Bernardo Quiriego. Pertrechados con fusiles de asalto AK-47, R-15, fusiles Barrett, morteros, lanzagranadas y perfectamente coordinados con alta tecnología de comunicaciones, convergieron en el Fuerte para reforzar Los Mochis. Apenas encontraron resistencia en San Miguel Zapotitlán, la primera caseta, ya en territorio de Sinaloa, entre Navojoa y Los Mochis. Además de automóviles incendiados a su paso, dejaron al menos 5 muertos. Solo en Choix operan 3 facciones de gente nueva, como se hace nombrar el brazo armado del cártel de Sinaloa en Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Tiene otras denominaciones en otros estados de la República. Dichas facciones son los Salazares, de los cuales ya hemos dado cuenta de algunas de sus matanzas en este espacio. Con sede por los rumbos del Rodeo, los de Aguacaliente por el rumbo del río con el mismo nombre y otros llamados los norteños, con origen en Bacayopa y Yecorato. Estos últimos son los dueños de la plaza de la cabecera de Choix y los que encabezaron el operativo de sitio a Culiacán. Gente Nueva fue integrada inicialmente en 2007 por el cártel de Sinaloa, con efectivos de élite del ejército mexicano, más bien para el cártel de Sinaloa, ¿no? La supuesta guerra de Felipe Calderón y la profesionalización y militarización de los rivales de la organización encabezada entonces por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, generó la necesidad de contar a militares de fuerzas especiales con entrenamiento caibil. El cártel de Juárez había formado ya su brazo armado, la Línea, mientras el cártel del Golfo ya tenía a los Zetas.
el más poderoso de los cárteles, no podía rezagarse y los entonces 3 principales líderes de Sinaloa, Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, Ismael Zambada del Mayo y el Chapo, acordaron la integración de gente nueva. Un estimado de la entonces Procuraduría General de la República, hecho en 2011, decía que estas tropas irregulares podrían estar integradas por 5,000 efectivos en los 3 estados. Son muchos más. La liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, este jueves 17, es probablemente el triunfo más importante de toda la historia de Gente Nueva. Ha participado en muchas masacres contra cárteles rivales y ha derrotado en otras ocasiones a comandos de fuerzas federales. Pero en esta ocasión ocuparon militarmente la capital de un estado de la República. Obligaron al Estado mexicano a devolverles a uno de sus patrones y consiguieron la retirada del ejército mexicano. Se dice bien fácil. Pero esto es lo delicado del asunto y es lo que hay que entender. Esto habla de una descoordinación completa, de una nula inteligencia, de que no hay nadie que investigue, que planee, no hay organización, porque en cuestiones de dinero, pues el gobierno no para, si no pregúntenle al nuevo jefe de sicarios de la Sedena, ¿no? Ellos recibieron el mayor presupuesto de toda su historia para este año, para el año que viene, ¿no? Y bueno, si resulta que ahora, a pesar del dinero, a pesar de la tecnología, a pesar del armamento, que superan en armamento muchísimo, con muchísimo a los sicarios, pero que el armamento se quedó guardado, pues entonces está grave la situación. ¿Qué está pasando, no? Una fuerza de ocupación se quedó con una capital de un estado del país. Se trata de la primera decepción para muchos de los simpatizantes de la Cuarta Transformación. Es un fracaso redondo porque la inteligencia falló. No pudo prever la capacidad de respuesta del narco, pero es importante decir que estos cárteles que pueden retar al Estado mexicano se formaron y alcanzaron tal poderío en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con probable apoyo de funcionarios de estas administraciones. Tal poder no se construyó en estos meses, eso es un hecho. Si estas fuerzas del narcotráfico replegaron a las Fuerzas Armadas mexicanas, ¿cómo se les puede pedir a las comunidades indígenas que no se armen cuando tienen enfrente a los cárteles? Las policías comunitarias, guardias comunales, rondas comunitarias y autodefensas indígenas ya enfrentan desde hace 12 años y con sus propios medios a los criminales. Ahora, una ciudad vivió un embate como los que desafortunadamente son cotidianos en los territorios de muchos pueblos indígenas. Pues sí, ¿no? ¿Qué queda, no? Se queda uno pensando ante qué estamos, qué va a pasar. En fin, de verdad es preocupante, es muy preocupante. Y esto demuestra una vez más algo que también hemos dicho aquí. Pese a la captura del Chapo, el cártel más poderoso de México y probablemente la organización criminal más poderosa del mundo es el cártel de Sinaloa. El cártel Jalisco Nueva Generación es el de más rápida expansión, pero no alcanza los niveles ni de organización, ni de logística, ni de armamento, ni de dinero, ni de todos los países por donde se han ido a trabajar, a hacer negocio. El cártel de Sinaloa está en 80 países del mundo. 80. El cártel Jalisco Nueva Generación hizo algo que seguramente fue lo que provocó que tuviera un crecimiento tan rápido, además de que seguramente está siendo protegido. Eso es un hecho. Ellos dejaron de pelearse con los demás cárteles por tener acceso a Estados Unidos por las fronteras que controlaban los otros. Ellos vieron un mercado igual de atascado e incluso más grande en Europa, y ellos empezaron a vender droga a Europa. Entonces son 570, 600 millones de personas en Europa, con unos índices de
adicción a la cocaína altísimos, altísimos. Entran miles de toneladas de cocaína a Europa, principalmente por puertos y por España, pero eso fue lo que hizo el Cártel Jalisco. Por eso tiene lana como para poder seguir en guerra por todos los estados, ¿no? El Cártel de Sinaloa, pues tiene el colmillo, ¿no? Y tiene comprados todavía a muchos gobernantes, a muchos alcaldes, a muchos generales, a muchos policías, a muchos gobernadores todavía. Y eso yo no creo que cambie. Cuando menos a corto o a mediano plazo no creo que cambie. Interesante, muy interesante el artículo de Sósimo Camacho y también el de Nancy Flores, con este mapita que deja pensando muchas cosas. Por ejemplo, lo que sí, de verdad al verlo me queda la duda de dónde sacan la información cuando nosotros sabemos que hay gente del cártel, por decir uno nada más, ¿no? Gente del Cártel Jalisco en Tijuana. ¿Por qué no aparece en el mapa? No sé. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no aparece en el mapa en Tijuana el Cártel Jalisco? Saquen sus conclusiones. Saludos a todos.